Buenas noches, mi nombre es Natalia Cruz Mariaca y voy a relatar acerca del sombrero. El ser humano constantemente elabora recuerdo y exaltación a su historia, su demostración de poder físico y mental. Esta demostración la generamos a través del Luden, el hombre que se juega a ayudar y a buscar soluciones ante los obstáculos que encuentre, que viva y que éste se integre a su realidad. Esto lo sustenta mi filósofo Paul Feyerabend en la frase: necesitamos un mundo de sueños para descubrir las características del mundo real que creemos que habitamos. Y en nuestro caso hemos elegido el sombrero para hacer dicha representación. Según Paul Feyerabend, el único principio que no inhibe el progreso es todo vale. Es por eso que cada elemento posee una historia, un origen, y el sombrero no es ajeno a esta situación. Por eso a continuación se plasmarán datos importantes sobre el sombrero. Empecemos. El sombrero es una prenda con copa y ala. Copa y ala. Que cubre la cabeza. Es una pieza unisex, la utilizan tanto hombres como mujeres, como defensa contra el frío o el sol y también como un adorno. En algunos casos puede indicar diferencias sociales y en este caso varía según la dignidad o por rituales como en los grupos indígenas. El sombrero nació en el siglo XIV y adquirió gran popularidad en toda Europa, variando su forma de un país a otro. El filósofo asignado apoya esto con su frase: no hay un mapa científico simple de la realidad, o si hubiera, sería demasiado complicado y difícil de manejar para ser comprendido o usado por alguien. Pero hay muchos mapas de la realidad desde una variedad de visiones científicas. Basados en esto, se permite decir que cada objeto obtiene diferentes orígenes, características, creaciones y aplican para diferentes situaciones, como color, formas y qué tipo de población lo utiliza. El sombrero o el casco es un elemento para la cabeza que surgió como necesidad para los campesinos y que años más tarde se ha convertido en un símbolo indiscutible de clase y diferenciación. Con el paso de los años, el casco se convierte con un complemento estético y siempre a la moda, que en ocasiones es signo de distinción. Es una pieza tan antigua que no existe información exacta de cuándo fue creada ni de quién lo hizo. Para esto cabe resaltar la frase de Paul Feyerabend que relata que en todo momento el hombre se acercó a su entorno con los sentidos abiertos y una inteligencia fértil en todo momento, e hizo descubrimientos increíbles y que gracias a esto en todo momento podemos aprender de las ideas del ser humano. Por eso el hombre evoluciona en su diario vivir, aprende, crea e innova. Como todo elemento, el sombrero tiene unas características de acuerdo a su espacio y tiempo. En el siglo V se da el primer registro de un sombrero conocido con alas en Grecia, que era usado por cazadores y viajeros para protegerse del sol y la lluvia, y lo usaban tanto en la ciudad como en el campo. Se relaciona el uso de los sombreros y tocados con altos rangos de la sociedad, y eso está arraigado también en la cultura, que cuando vemos a una persona con sombrero automáticamente asumimos que tiene estatus. En el siglo XIV el sombrero también se utilizó en Europa por necesidad de revelar estatus social y la cultura durante el Renacimiento. Los integrantes de la monarquía usaban el sombrero para diferenciarse de otras clases sociales. Eran sombreros grandes y vistosos, hechos de terciopelo y adornados con cintas. Durante el siglo XVI, uno de los primeros registros que se tiene de este accesorio aparece en las pinturas de las tumbas tebanas, en la que los egipcios aparecen con distintivos ornamentos en sus cabezas. También desde el siglo XVII Francia comenzó a ser conocido como el centro de la moda europeo, tanto con damas como con caballeros. En esta época se pusieron de moda las pelucas y por lo tanto los sombreros debían ser más anchos e incluso con más alas o con las alas más anchas para que entrara la cabeza.
y eran adornados con plumas y encajes. El sombrero pasó a ser parte del vestuario femenino, el cual debía combinar con sus vestidos o con los zapatos o con la cartera, y más adelante pasó a ser un símbolo de distinción entre celebridades. Para el siglo XVIII predominó el tricornio. Este es un sombrero con una ala plegada alrededor de la cabeza, de modo que forma 3 puntas. La Evolución Francesa hizo renacer la moda de los sombreros adornados con sencillos adornos. Durante el siglo XIX, el sombrero femenino se convirtió en una moda lujosa y se diferenció del sombrero masculino, que era más sobrio, era más calmado en sus tonalidades, más de presencia. Al principio del siglo XX los sombreros se complementaban con un velo que caía sobre el rostro. A través de la historia han existido diferentes tipos de sombreros, los cuales lograron crear, con ayuda pues, de la gente, lograron crear diseños nuevos de un mismo elemento y en teoría todos los sombreros cumplen la misma función, pero todos para diferentes tipos de eventos y situaciones. Paul Feyerabend planteaba que si quieres lograr algo, si deseas escribir un libro, pintar un cuadro, asegúrese de que el centro de su existencia esté en otro lugar y que esté firmemente conectado a la tierra. Solo entonces podrá mantener la calma y reírte de los ataques que vendrán. Es decir, la gente que creaba los sombreros sabía que podría ser o no aceptado por la sociedad, pero dependía de ellos asumir de manera calmada y tranquila y tranquilos de que su trabajo estaba bien hecho, aceptar lo que la sociedad dijera. Algunos tipos de sombrero de los cuales voy a mencionar son el Stetson, el Ushanka, el bombín, el Rastacap, el sombrero cloché, el sombrero cordobés, el non-IA, el gorra de plato, la gorra militar de servicio de campo, el canotier, el capotain, el bicornio, la mitra, y me centraré específicamente en el fedora, la boina, el sombrero mexicano de charro y el sombrero volteado, el kepis y el capirote durante la solución de este video. Voy a empezar con el fedora. El origen de este sombrero se remonta al año de 1882, cuando fue estrenado en una obra francesa de teatro, el Victorien Sardou. La princesa Fedora utilizó este sombrero como parte de su atuendo. Posteriormente se fue relacionando el nombre de la protagonista con el tipo de sombrero. Se convirtió en una prenda de moda femenina para las clases medias y altas y tampoco pasó desapercibido entre los varones. Y ellos también empezaron a utilizarlo en las zonas urbanas. Otro tipo de sombrero que encontramos es la boina, que fue utilizada como indumentaria militar y adoptada por los ejércitos imperiales y también conocida como parlota, aunque aún entonces sin cinta y sin lazo se llevaba pues por fuera y era como una visera alrededor. Durante una de las excavaciones llevadas a cabo en una isla italiana, se descubrieron los restos de un hombre con una boina, por lo que su origen se remonta a hace más de 4.000 años. De ahí pasó a otros lugares del Mediterráneo como Dinamarca, donde también se utilizó desde las épocas arcaicas. La boina ha llegado a convertirse en un signo de identidad para el pueblo vasco. En el siglo XVI era considerado un gorro nacional y para otras personas tuvieron que esperar las guerras carlistas para que se llegara a utilizar. A partir de esas guerras se dio su popularidad, estando presente en eventos como los cuadros de Goya y sobre la cabeza de los soldados que hicieron parte del ejército francés comandado por Napoleón.
Otro tipo de sombrero reconocido a nivel mundial es el sombrero mexicano de charro. Es una prenda de origen auténtico de la diversidad cultural de la sociedad mestiza de México y es un emblema de la nación. De acuerdo con la historia del país, se dice que era tratado al comienzo como una prenda masculina y utilizada solamente para resguardarse del sol. Hoy en día es una prenda de vestir vistosa y colorida que invita a resaltar las raíces mexicanas y dice que tiene su origen desde España en épocas de colonización. Proviene de la vestimenta del jinete de Salamanca en la comunidad española de Castilla. Otro tipo de sombrero es el sombrero volteado, que tiene sus orígenes en la cultura zenú y es elaborado de una fibra natural proveniente de la palmera, conocida como caña flecha, que crece en las riberas de los ríos y ciénagas de las costas atlántica colombiana. Es un material natural propio de Colombia que transforma las fibras blancas y negras y que más adelante se trenzan en una técnica tradicional implementada por la cultura zenú. Esa cultura está hace más de 1000 años. Ese trenzado representa la cosmogonía o el origen de la cultura indígena. Otro tipo de sombrero que existe se llama el kepis, que nació en Francia y que apareció en 1830 durante la invasión a Argelia. Fue una alternativa al pensado e incómodo chaco y dada su comodidad se extendió a las tropas de la metrópolis como gorro cuartelero, como gorro de cuartel o de ejército. En 1852 fue introducido como tocado de campaña y entonces el resto de los ejércitos europeos lo adoptaron, incluido el ejército del Vaticano. La primera versión del kepis fue confeccionado en lana y utilizado por el ejército de los Estados Unidos en 1858 y fue apodado el Boomer's Cap. También encontramos el capirote, que tiene su origen en la Santa Inquisición. El capirote se utilizaba como castigo con la imposición de este. Retomando, el capirote se castigaba, era un símbolo de castigo que se utilizaba para las personas que eran sentenciadas por la Santa Inquisición. Según Paul Feyerabend, con una de sus frases nos dice: una sociedad libre es una sociedad en la que todas las tradiciones tienen los mismos derechos y el mismo acceso a los centros de poder. Es decir, que la iglesia, la sociedad tenían el mismo poder sobre sí mismo, o sea, sobre la sociedad, sobre el individuo. Además de eso, sobre el capirote se le ponía una prenda de tela para cubrir pecho y espalda. Esta prenda era denominada San Benito. Y de ahí viene la expresión colgarle el San Benito, que era referencia a que estaba condenado. Bueno, ahora voy a hablar sobre el juego. El juego consiste en que por equipos, pues dependiendo de la cantidad de personas que participen, una persona con el sombrero deberá transportar un objeto inestable que estará ubicado en la parte superior del mismo, así como este que se mueve, por un campo donde va a encontrar diferentes obstáculos. Diferentes obstáculos como por ejemplo botellas, sillas de diferentes tamaños y posiciones. Y con los ojos cerrados y evitando que el objeto caiga, deberá transportar el objeto hacia un lugar determinado y depositarlo en una caneca.
Una vez realizada esta acción, deberá regresar con los ojos cerrados y atravesar el campo. Cabe aclarar que para atravesar el campo, sus compañeros de equipo podrán guiarlos y ayudarlos en esto. Si el objeto que está transportando en el sombrero cae, deberá volver al inicio y el primer equipo que logre que todos sus participantes atraviesen el campo y regresen serán los vencedores.